ahora vamos a charlar un rato con Damián Marcicano, el director del documental que va a ser proyectado esta noche en el Cine del Teatro Belgrano, La Búsqueda. Pero bueno, les dejo para que cuenten más sobre el tema ahora. Y después de Damián Marcicano vamos a tener una charla con un material impresionante y una persona también maravillosa, que es Chico Jaroslav, que nos va a mostrar algo sobre la tecnología al servicio de la investigación de campo. Y por último vamos a charlar con Leandro Bartoletti, que nos va a presentar en exclusivo para esta jornada un adelanto del documental que pronto va a ser terminado, que se llama El Caso Yanka. Así que esas son las cosas que vienen, y ahora les dejo la palabra a Damián y a Lore. Bueno, aquí está Damián Marcicano, el director de la película La Búsqueda, el documental más humano sobre la vida extraterrestre, película que se proyectó anoche y que hoy a las 21:45 en el Cine Manuel Belgrano se puede ir a ver, así que los que no la vieron ayer, aprovechen. Damián, bienvenido, gracias por sumarte a la tercera jornada cultural de Omnilogía y feliz porque es la primera vez que se presenta en Santa Fe tu peli. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Nada, ¿cómo seguir después de Metaller, no? Digo, la dejó así chiquitita, la verdad que no sé qué decir, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible porque sea grato. Bueno, yo tampoco sé qué decir, pero siempre improvisamos y sale. Exactamente, así que bueno, nada, yo lo que propongo primeramente es, para los que no vieron la película, poder mostrarles el tráiler y reiterar que hoy a las 21:45 la tenemos acá en el Cine Manuel Belgrano, acá a 2 cuadras. Así que ponemos el tráiler y después seguimos charlando. Puedo contestar qué es lo que los motiva, no sé, como no sé a qué vienen, no sé cómo vienen y no sé de dónde vienen, pero yo sé que están. Es un pequeño ser, el cráneo un poco alargado, los óvulos y los ojos más grandes. Estaríamos haciéndolo más o menos como de un gris. Ya sabemos que la manera más fácil de resolver un caso obvio es decir que es una nave extraterrestre. Los dos oficiales de gendarmería que habían llegado a la vertical y estaban viendo mi avión cuando hacía el escape y el ovni que me seguía, y después de golpe, a una aceleración brutal, va hacia el centro del lago, el ovni se va así y ascendió a 90 grados como venía. El fenómeno es global, pero es personal, porque cada uno tiene una búsqueda interna, personal, única e irrepetible. Había algo que me pinchaba y yo miraba de costado, que era algo transparente, que me pinchaba en los brazos. Y a mí me hicieron más mandados de acá de la tierra que estos seres. Acá me hicieron andar. Los seres que nos visitan, que visitan nuestro planeta, no vienen todos del mismo lugar. Si son extraterrestres, que se queden en su planeta. No quiero que nadie venga a interferir el placer que estoy sintiendo con este sol que me está dando aquí, estando con la presencia de amigos como ustedes. Yo no puedo contestar qué es lo que los motiva, no sé. Bueno, un poco quiero que nos cuentes cuáles fueron tus motivaciones para meterte en este mundo, si bien recién Marcelo Metaller, Carlos Biurchú dieron una charla espectacular sobre lo que es el fenómeno, sin darnos cuenta que estamos hablando del fenómeno, o sea, nuestra cultura, pero ¿qué te llevó a meterte en esto? Bueno, bien, a ver, un poco a partir de lo que mostró Marcelo, ¿no?
era recrear o poner en blanco, en papel, todas esas cosas, esas historias, esos libros, esos contenidos, esas películas que formaron parte de mi niñez, en la década de los 80, a partir tal vez de la herencia familiar, de los libros que había en casa disponibles y que yo los tenía a mano y que fueron mis primeras lecturas. Así que esa como inquietud, de alguna manera, fue como el motor principal para hacer esta película, que yo siempre digo, a diferencia de la primera película que hice, que no tiene que ver con este tema, que fue una historia que me encontré, esta era una película que quería hacer. Así que ese fue el punto de partida inicial. Recién dijiste que en tu infancia había libros relacionados a la temática. ¿Cuál era la relación tuya con ese tema o quiénes en tu familia estaban vinculados? Bueno, mi padre principalmente era un aficionado al tema y en casa estaban los libros que todos teníamos, digo, el de Berlitz, los de Däniken, los de Rivera, digamos, esas lecturas básicas, digamos, iniciáticas, siempre quedaron en mi cabeza y después alrededor del tema yo siempre estuve yendo y viniendo con mayor empatía o menor empatía, no importa, pero siempre fue algo que quedó grabado en mi cabeza. Y el cine, ¿no? El cine principalmente creo que ha sido como un catalizador, digo, a veces un poco en esto del fenómeno OVNI se engloban toda una serie de manifestaciones y muchas tienen que ver con lo que está arraigado en la cultura, digo, el fenómeno OVNI existe o no, no importa, su comprobación empírica, al menos para mí, sino que existe en la cultura. Podemos hablar de él, podemos ponerle puntos de partida, citar bibliografía, películas, y creo que eso, creo que en todos está presente, ¿no? Principalmente el cine, digo, y ahí hay un poco esta cuestión de la gallina y el huevo, de qué fue primero, porque sobre todo en el siglo XX, a ver, la primera película de la historia del cine, que es Viaje a la Luna, de Méliès, que es del año 1906, ¿no? Sí, 1906, lo que relata es el encuentro entre dos civilizaciones, la nuestra y la de los selenitas, la de los habitantes de la Luna. Así que ya en la primera película de la historia del cine estaba presente esta temática. Y creo que son cuestiones que se han ido retroalimentando, digo, lo que pasaba en la ficción con después los relatos de los testigos y las investigaciones que sobre esos relatos hacían los investigadores. Así que un poco la idea de la película es mostrar esa faceta del OVNI en la cultura y también porque, a ver, dentro de lo que se llama fenómeno OVNI se engloban toda una serie de manifestaciones que son diversas y que caen todas dentro de ese saco. Digo, tenemos abducciones, tenemos mutilaciones de ganado, tenemos encuentros a través de lo que sería el contactismo, en fin. Y bueno, la idea de esta película era englobar y contar y mostrarle al público todas esas manifestaciones distintas y diversas de un mismo fenómeno. Esto es a nivel de Damián Marcicano, el profesional, pero a nivel personal recién dijiste iba y venía. Un detalle, ¿por qué te ibas y por qué volvías? A ver, sí, es como esa cuestión de fases en la cual yo me considero un believer, o sea, creo que hay algo. Pero bueno, en ese creer, como pasa con cualquier creencia, uno tiene momentos de mayor acercamiento y otros en los cuales tomas distancia y que tienen que ver con la propia maduración personal y todo, y también uno se ocupa de otras cosas. Así que simplemente es ese ida y vuelta entre creer, no creer y de que te ponga a prueba todo el tiempo, ¿no? Es muy difícil y un poco en la película creo que sobre todo a través de los testigos eso está bien representado, porque lo que yo pienso un poco respecto a esto es que ante lo inexplicable faltan las palabras.
¿no? Es muy difícil poner en palabras un evento sobre el cual no hay ningún otro tipo de registro. Entonces a veces el testigo, cuando recrea el suceso, está permanentemente volviendo a cargarlo de nuevos significados y vuelve a reinterpretar la historia. Así que es como un loop infinito, ¿no? Y a mí me parecía que la mejor forma de cerrar esa búsqueda mía era ponerme en contacto con la gente que está más cerca del fenómeno y darle un cuerpo y una cara, y que son los investigadores, que de alguna manera u otra son el under de la ciencia, ¿no? Porque bueno, la ufología o la ovniología es una pseudociencia porque carece de objeto de estudio. Digo, el objeto de estudio es un no identificado, y partiendo de ahí hoy no cuenta con los elementos para ser reconocido como una ciencia formal, pero tal vez en un futuro sí, y sean pioneros de una nueva ciencia o de un nuevo estudio. Entonces me parece que es personas que lo hacen además con tracción a sangre y motivados por la pasión, porque acá no hay profesionalismo en esos términos, digo, no hay un ingreso monetario, es pasión pura. Digo, y bueno, y esa coincidencia un poco de también en la forma de hacer cine, por lo menos en la que yo creo, o a veces es la única que te queda también, que es hacerlo de forma autogestionada y llegando hasta el final. Lo importante es terminarlo después y lo que pasa en el camino, ¿no? Dami, ¿te fue difícil seleccionar a personas del ambiente ufológico para poder llevar adelante este trabajo? Sí y no, porque un poco como la premisa cuando empezamos a grabar esta película era justamente, de ahí el nombre también, de una búsqueda en la cual una persona te fuera llevando a la otra. La película de ningún modo quiere proponer representar un panorama de la ufología argentina. Es una selección arbitraria de una persona que no estaba metida en ese ambiente, que se empezó a meter y a convivir con los distintos grupos y comunidades ufológicas a partir de la realización. Así que fue un poco dejarse llevar por lo que cada persona que iba contactando me iba recomendando después, y abierto a la sorpresa. Así que no fue tan conflictivo esa cuestión de la selección. Fue bastante abierta, y porque también el documental te permite eso, prescindir de un guión, sí, de una idea general que te pueda llevar hasta un final, pero estar abierto a lo que pueda suceder en el camino. ¿Cuántos años te llevó a hacer esto? Comenzamos a grabar a fines de 2019, naturalmente después hubo ahí un hiato a partir de la pandemia, en el cual bueno, uno sigue trabajando pero no en el rodaje, y concluimos en 2023. Bueno, a partir de ahí se inició todo el proceso de montaje hasta que la pudimos estrenar en junio del 2024. O sea que hace aproximadamente 5 años que venís metido en este. ¿Te considerás hoy parte de la comunidad ufológica? Sí, porque bueno, además, digo, en el medio, digamos, te empezás a relacionar y generás una relación, y también es parte del hacer, o sea, de llevarte esa experiencia que más allá de lo que uno ve en pantalla, está lo que uno se lleva para adentro como experiencia, como enseñanza, de conocer a gente que hace tareas y trabajos y se ocupa de temas que yo ni siquiera tenía idea de que existían, ¿no? Esas tareas, esas aficiones o esas búsquedas. Así que bueno, un poco es eso. ¿Pensás hacer otra relacionada a la temática? ¿Te quedó cosas afuera, mejor dicho, con todo esto que hiciste?
Sí, primeramente hay mucho material que quedó descartado de esta película. Obviamente es muy difícil cuando uno hace un documental que termina durando 1 hora 30 y que te lleva 5 años hacer. Bueno, primero aprender a soltar, ¿no? Y decidir qué es lo mejor y más sano para la película y dejar un montón de cosas afuera. Así que hay todo un material que formó parte de este rodaje que seguramente vamos a ir largando. La idea original era largarlo todo junto en una especie de mediometraje de 1 hora, pero me parece que va a tener más sentido ir largándolo y soltándolo de a poquito en YouTube. Y sí, la idea es continuar, no sé cuándo y en qué momento, pero con tal vez una segunda parte que retome algunas cuestiones y siga por otro camino. Sí. El tema ya de por sí, La búsqueda, es un título bastante sugerente. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontré? Esto, un poco retomo lo que decía. Primero, la cuestión de los testigos, esta cuestión de lo difícil que es para el testigo poner en palabras o describir un hecho tan anómalo o tan misterioso. Me parece que a veces el lenguaje tiene un límite para eso, y bueno, y entender que muchas veces los testigos cuentan la historia 4, 5, 6 veces. Y hay partes que parecen distintas de la historia o que cambian palabras y que no tiene que ver con la elaboración de un fraude o de una mentira, sino con esto de ponerle significado a lo inexplicable, y en ese ponerle significado a lo inexplicable uno hace un esfuerzo por describirle a otro algo que vio para lo cual no hay palabras. Y respecto a los investigadores, de nuevo, ese punto de confluencia, por lo menos con la forma de hacer películas, que tiene que ver principalmente con la pasión. Digo, hay mucha pasión acá. Esa pasión obviamente también lleva a tensiones y diferencias que después se terminan resolviendo en síntesis. Pero me parece que eso es lo más interesante. Y bueno, y poder viajar también y conocer, digo, uno también hace las cosas para eso, y en el camino está el hecho de pasarla bien mientras lo haces. Digo, si no, no tiene sentido nada de lo que haces. Te voy a preguntar algo que seguro te lo preguntaron 200 veces y seguramente que no te va a gustar que te lo pregunten, pero ¿vos tuviste alguna experiencia, algo que te relacione al tema directamente? Es difícil de contestar. Sí, a ver, ver no identificados, pero siguen siendo no identificados. Yo siempre intento primero hacer el descarte hacia lo que no es y darle una explicación racional. Y bueno, y después queda ahí para uno seguir tratando de encontrar una respuesta. Sí, y durante los rodajes también se ven, porque bueno, a ver, muchas de las actividades que hicimos con las comunidades ufológicas tenían que ver con ir a mirar el cielo y hacer vigilias, y sobre todo eso lo destaco durante las vigilias. Tal vez la gran expectativa, y sobre todo cuando yo volvía de los rodajes, mi entorno, mis amigos, mi familia me preguntaban, ¿viste algo? Porque claro, la expectativa es encontrarte con el descenso y que bajen los venusinos y que pasen cosas maravillosas. Y lo que yo me llevo de las vigilias principalmente es un aprendizaje que tiene que ver, que es muy importante además, que es con saber lo que no son. Digo, porque en el cielo se ven un montón de cosas todo el tiempo, y ya saber lo que no son y poder identificar de manera certera lo que es un satélite, de un bólido, de otras cosas, bueno, ya es un montón, ¿viste? Así que eso. Bárbaro, pero ¿cómo fue esa experiencia? Porque recién hiciste todo un relato teórico, me encantó, pero ¿cuál fue esa experiencia que quizás vos descartaste lo que no podía ser y te quedaste con la duda? No, bueno, a ver, luces con comportamientos anómalos, ¿no? Que
que aparecen. No, es bastante simple, no hay mucho más que eso. Esas luces que te ponen a prueba, que uno intenta buscar una respuesta racional y las busca en las apps y no aparecen, y además en esas vigilias que son multitudinarias también, viste, se crea todo como porque te das manija con el de al lado, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Viste? Sí, así que vimos este fenómeno que se llama Lucy. En La Pampa hemos visto otros comportamientos de luces anómalas, y sí, ahora recuerdo una en La Pampa que fue muy llamativa. Durante uno de los rodajes, bueno, nada, yo tenía que volver de donde estábamos a Santa Rosa, así que puse el GPS del celular, lo puse en el auto y chequeé, porque teníamos un viaje largo, que tuviera la cantidad de batería suficiente, y éramos 4 en el auto. Así que bueno, andando por la ruta, uno de mis compañeros, uno de las cámaras, dice: se quedó sin batería mi teléfono. Nada, un comentario al pasar. A la media hora, otro: se quedó sin batería mi teléfono. Bueno, nada. Y estaba junto a mí Quique Mario, uno de los investigadores del referente de la ufología pampeana. Y nada, no pasó nada. Llegamos a casa, cuando lo dejo a Quique Mario en la casa, y a la media hora lo llamo para ver cómo se había sentido. Era el primer día que nos encontrábamos y el teléfono daba apagado. Así que ahí me llama y me dice: mi teléfono también se quedó sin batería, y el mío fue el único que sobrevivió, pero quedó con un 3% de batería, tenía 70, hicimos 1 hora de ruta, así que eso fue bastante llamativo y como, sí, nos generó muchas dudas. Reafirmó un poco ese camino que estabas iniciando de meterte en la búsqueda, eso, ponele llamativo. Sí, claro, uno está a la expectativa de que le pasen cosas, pero me parece que la búsqueda tiene que ver con eso, con encontrarte con gente. Por eso es el documental más humano sobre la vida extraterrestre. Hablan las personas y nos cuentan sus experiencias y sus motivaciones. Me parece que independientemente de lo que ocurra y de la expectativa, a mí me llena más esto de poder hablar con la gente y que me cuenten sus experiencias. Es bastante sencillo. Para ir cerrando, en Buenos Aires dentro de poco se viene algo interesante, contanos. Bueno, sí, es primicia mundial. Estamos empezando a trabajar, estamos ya en un grado avanzado con un festival de cine que se va a llamar OVNI, Objetos Fílmicos Fantásticos No Identificados, que va a tener una primera edición en octubre en la Casa Nacional del Bicentenario, en el barrio Recoleta, con entrada gratuita. Y bueno, ahí pudimos juntar 14 películas de realizadores argentinos y también extranjeros que bueno, hay todo un concepto detrás que ya se va a ver en redes, pero principalmente lo interesante es que son películas, sacando la mía, que ya muchos la conocen, y alguna más, son películas que no se van a ver en ningún otro lugar que no sea en este festival, por lo menos en la Argentina, ¿no? Y cubre distintas temáticas. Para esta primera edición va a haber 4 películas que están enfocadas en esta temática, pero también hay lugar para la criptozoología, hay películas sobre plesiosaurios, sobre monstruos mitológicos argentinos, magia, satanismo y cualquier cosa así media friki que ande dando vueltas por ahí, va a estar en OVNI. O sea que en octubre todos los que estamos acá y los que quieran sumarse tenemos que ir a Buenos Aires para este festival. Sí, claro, y aparte es gratis. O sea que quedaste pegado, de una u otra manera quedaste pegado con el misterio. Sí, por supuesto, sí, es hermoso estar pegado con el misterio. Y también te persigue, ¿no? Es como que te ata. Te abduce. Sí, te abduce, exactamente. Para cerrar, ¿por qué le decís a la gente que tiene que ir a ver La Búsqueda? ¿Por qué tiene que ir a ver La Búsqueda? Bueno, nada, porque me parece que
nada, es un documental que está hecho tanto para los que están informados y aficionados que tal vez ya conozcan los casos, ya conozcan a los protagonistas de la historia, pero que tiene que ver con esto, con la parte humana del fenómeno, con una mirada por ahí desde un punto de vista más filosófico y que invita a pensar incluso sobre nuestra propia naturaleza, ¿no? Sobre quiénes somos y qué estamos buscando, ¿no? Porque bueno, siempre está ese anhelo de encontrarse con un otro en otro lugar, digamos, es como inherente al ser humano. Así que bueno, un poco eso es lo que está representado en la película. Recuerden, hoy 10 menos cuarto en el cine Manuel Belgrano se vuelve a proyectar La Búsqueda, el documental más humano sobre la vida extraterrestre de Damián Marcicano. Un aplauso para él. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta ya que está acá? Bueno, son tímidos. ¿Sí? Usted dijo que la vigilia, buscando luces, eso es en el sur, en la zona de La Pampa. Bueno, no, yo... sí, la pregunta es si en la vida nocturna, porque en la película usted mostró caminos rurales, ¿no es cierto? La pregunta es si sobre esos caminos rurales de noche hay luz artificial, o es el espacio nocturno, la iluminación nocturna solamente. Bueno, en el caso de las vigilias, en general, por lo menos las que participamos, que no están del todo mostradas en la película, eso va a quedar para una segunda parte, pero bueno, las vigilias en general se hacen en lugares que elige cada comunidad ufológica o cada grupo y que a veces tiene que ver con su zona de influencia. Principalmente en las que yo participé eran que tiene unos cielos increíbles, toda la zona de Punta Piedra, Punta Indio, en donde bueno, ahí hay unos cielos en el cual se pueden ver un montón de manifestaciones que no son naves extraterrestres, que son satélites, bólidos y otras luces que bueno, tienen algún otro tipo de explicación, pero que insisto, me parece que son fundamentales para que sea el neófito o el experto o a través de la guía de esas personas que están permanentemente mirando el cielo, uno pueda determinar lo que no es, porque bueno, también en la ciencia parte de lo que es, digamos, el método científico se trata de descartar, de descartar los casos negativos, ¿no? Hay distintos caminos, uno es acumular casos positivos y otros descartar todos los negativos, así que a mí me parece que es, por lo menos para el que se quiere introducir en la temática, a mí me parece que es una forma muy lúdica e interesante de involucrarse, porque es esto, es estar en contacto con gente que ya lo hace y que te puede dar algún tipo de guía, ¿no? Sobre todo porque a partir de la pandemia, y eso se vio mucho en las redes y con el lanzamiento de los Starlink y demás, también todo el mundo veía ovnis, ¿no? Y era Elon Musk, o sea, así que me parece que es una forma amena y lúdica de meterse en el tema. Hay otras, por supuesto, también, desde ya no es la única. Un aplauso para Damián.